Hola, bienvenido de regreso al amor. En el día de hoy vamos a hablar acerca de tres cosas que nos detienen en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Acompáñame. En el libro de Éxodo encontramos la historia de Moisés y el pueblo de Israel. En el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo nos habla de cómo Dios fue preparando todas las cosas para que Moisés cumpliera ese propósito que tenía Dios con él. Pero ¿cómo es eso del propósito divino? Pues se trata de los anhelos, de los sueños, de los deseos que Dios tiene contigo y conmigo. Es como cuando un padre ve a su hijo, ve sus cualidades, sus talentos, sus dones, sus habilidades, y él está pensando, me encantaría ver a mi hijo cumplir tales cosas o llegar a hacer tales cosas. Es ese sueño que tiene Dios contigo, un sueño el cual no fuerza, un propósito el cual no te obliga a hacer, sino en el que Él te quiere acompañar y que ha puesto incluso en tu corazón y que arde en tu corazón por cumplir y por llegar a ser. Ese es el propósito divino. Pero el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Éxodo nos muestran que a veces hay obstáculos para que nosotros podamos cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Veamos cuáles son estos tres obstáculos que encontramos en estos capítulos del libro de Éxodo. El primer obstáculo lo vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Es muy claro que Dios había pensado en Moisés como un libertador para su pueblo, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y liberar al pueblo de la esclavitud. Pero aquí Moisés está preguntando algo muy importante que nos puede mostrar uno de esos obstáculos para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. El primer obstáculo que nos impida cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas es poner los ojos en nosotros mismos. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a mirar nuestros defectos, nuestras limitantes o nuestras frustraciones, dejamos de ver al Señor. Dejamos de ver lo que Él puede hacer para mirar lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Entonces, la primera barrera para poder cumplir ese propósito de Dios es empezar a enfocarnos en nosotros. Por ejemplo, no tengo tales estudios, tengo tal edad, o muy viejo o muy joven, o vivo en un lugar muy apartado o en un lugar con mucha gente, vivo en una ciudad muy difícil, el gobierno, mi situación, mis recursos. Cuando empezamos a mirar todas estas cosas y nos enfocamos específicamente en lo que podemos o no podemos hacer por nosotros mismos, empezamos a tener problemas. Porque el tema es no lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer a través tuyo. El segundo obstáculo está en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? El segundo obstáculo que nos impide cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas es el temor a los demás. Cuando empezamos ahora a mirar, no, es que los demás piensan de mí, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que ellos creen que yo soy. Empezamos ya no a mirarnos solamente a nosotros mismos, sino a mirar lo que otros piensan de nosotros y a tener temor de lo que ellos van a hacer o lo que ellos puedan hacer o lo que ellos puedan pensar. Pero el Señor es maravilloso en este pasaje con Moisés y le dice que no se trata de eso, que Él lo va a respaldar. Y le da incluso 3 señales para que demuestre que es el Señor obrando a través de su vida. Le dice primero, arroja la vara,
y se convierte en serpiente. Le dice en segundo lugar, mete la mano así adentro en tu brazo, dentro de tu manto. Y en tercer lugar le dice, si aún no te creen con estas dos señales, vas al río Nilo, tomas agua y la arrojas al suelo y se convierte en sangre. Entonces, esto es una manera en que el Señor le dice, no tengas miedo de lo que los demás piensan de ti, porque yo estoy contigo y yo te respaldaré y los demás verán mi respaldo en tu vida. Primera cosa que nos detiene de cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas es fijarnos en nosotros mismos. La segunda es el temor a los demás. Pero la tercera, y quizás más importante, es desconectarnos del Señor. Tener una vida desconectada de Él. Podemos conocerlo, podemos asistir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si nuestra vida no está en una continua unión con el Señor, esto nos va a alejar de cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas. Veamos un pasaje. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le contestó a Moisés. Lo que nos hace ver este pasaje es que Moisés tiene temor de que los israelitas no conozcan a Dios. Un cuestionamiento que puede ser muy válido y muy importante. Cuando yo vaya a los israelitas y les diga, el Señor me ha enviado, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Lo que nos muestra esto es que Moisés tenía temor de que los israelitas no conocieran o no tuvieran una relación de comunión con el Señor. Es más, el mismo Moisés había perdido en su vida esa verdad y esa realidad de que existía un Dios interesado en él, de que existía un Dios preocupado por él. Y esto lo podemos ver en otro pasaje adicional. Éxodo capítulo 4, versículo 24. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. ¿Qué pasaje tan interesante este? Porque lo que nos muestra, que me parece súper impactante, primero es que Dios intentara matar a Moisés. Esto es como de locos. Pero bueno, lo que me impacta más en este pasaje es como Séfora, la esposa de Moisés, le corta el prepucio a su hijo y lo circuncida. La pregunta aquí es, ¿por qué Moisés no había hecho esto? Cuando había sido un decreto o una orden o un mandato que Dios le había dado a Abraham muchos años antes. Abraham, que había conocido al Señor y le había enseñado a sus hijos. Y esto había seguido de generación en generación. Esto nos muestra que tanto Moisés como el pueblo de Israel habían perdido esa relación con el Señor. Habían pasado tantos años, había pasado tanto tiempo de esclavitud, había pasado tanto tiempo de dolor, de dificultad. El mismo Moisés había estado tan lejos de su pueblo por tantos años que para ellos era difícil mantener aún una relación con Dios, una comunión con el Señor. Ellos quizás sabían de que había habido un Dios en sus vidas, en sus antepasados, pero no tenían ese vínculo, esa relación, esa comunión con el Padre, con nuestro Dios, que los mantuviera en una relación de obedecer, de escucharle y obedecerle. Esto puede pasarnos a nosotros en nuestras vidas, que las dificultades, incluso en la misma religión,
el hacer cosas para Dios, nos terminan desconectando de Él y de su corazón. Aquí vemos 3 obstáculos que nos impiden muchas veces cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, esa manera, ese fuego que Dios puso en tu corazón. Recuerda, primero enfocarnos en nosotros mismos, poner la mirada en nosotros. Segundo, el temor a los demás. Y tercero, perder la relación con el Señor. En nuestro próximo video vamos a hablar de cómo restaurar ese propósito divino en nuestro corazón, cómo volver a encaminarnos en ese propósito divino. No olvides, es tiempo de regresar al amor. Dios te bendiga. Si consideras que este video te es útil o es útil para alguien, por favor compártelo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en Facebook o suscribirte a nuestro canal en YouTube también aquí. Dios te bendiga.